Íbamos a tener media hora más al día para vivir. 12 millones de personas se iban a beneficiar. Era una gran victoria en lo material y en lo simbólico, conectada con siglos de lucha sindical. Era el proyecto estrella de un partido de gobierno. Y no va a pasar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, el sueño roto de la reducción de jornada laboral. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. Les voy a pedir una cosa. Hoy disfruten del día. Es un día histórico en España. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país van a ver reducida su jornada laboral a 37 horas y media. Ustedes también. Hoy van a ver... Era de lo más esperado de la legislatura, o al menos lo que de forma más directa íbamos a poder notar en nuestro día a día. Más de 12 millones de personas, más de la mitad de la gente que trabaja en España, iba a tener 2 horas y media más de tiempo libre o de conciliación a la semana. Es el debate de nuestro tiempo, cuánto le dedicamos al trabajo y cuánto a todo lo demás. Tiene que ser un derecho que alcance a las cajeras de los supermercados, a las dependientas, a las trabajadoras del cuidado o a las empleadas del hogar, a los camareros, a la gente de la limpieza. Es un derecho justamente para la gente más vulnerable en nuestro país. El impacto iba a ser indudable. Hace 4 décadas que no se toca la jornada laboral semanal. Y después de la reforma que acabó con los contratos temporales, después de varias subidas del salario mínimo interprofesional, había llegado la hora de trabajar como máximo 7 horas y media al día. Por tanto, estamos hablando de un hecho histórico que supone una mejora objetiva de las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras que no ven merma en los salarios a pesar de esa reducción de jornada. Yolanda Díaz como ministra, Antonio Maillo como líder de Izquierda Unida, celebraban como hecho histórico que el Consejo de Ministros aprobara por fin la ley después de mucho pulso interno entre Sumar y el PSOE. Quedaba en realidad lo más importante, que el Congreso lo aprobara. Los sindicatos ejercían presión con optimismo. Yo creo que de esta legislatura no podemos salir sin una modificación del Estatuto de los Trabajadores y sin una reducción de la jornada legal. Creo que hay posibilidades de avanzar en la negociación y nosotros no damos por sentado que COE no pudiera terminar en un acuerdo tripartito. Puede que nosotros mismos, con el paso de los meses en los medios de comunicación, hayamos alimentado la expectativa. Los más expertos nos dijeron desde el principio, cuidado, que esto lo mismo no se aprueba, porque qué socio habitual parlamentario del gobierno, por muchas diferencias ideológicas que tenga con algunos aspectos de la ley, va a querer quedar de malo de la película, impidiendo que sus propios votantes, que están a favor de la reducción de la jornada laboral, puedan disfrutarla. Pues ¿quién va a ser? D'aquest matí volíem deixar claríssima la nostra posició, que és un no, no a una llei que s'ha negociat només amb el lobby sindical espanyol i que colla els de sempre. No a les grans empreses, sinó a la petita i mitjana empresa catalana i també als autònoms catalans. En realidad, Junts siempre dijo no, desde el principio. Pero bueno, las posturas se pueden acercar, será para hacer el ruido que siempre hacen para empezar a negociar, pero ha llegado el día de la votación y Junts confirma, votará en contra. Y sin los votos de Junts, el mayor avance en derechos laborales individuales en muchos años, la gran victoria que iba a sumar en su currículum Yolanda Díaz, todo eso se cae. Una medida de la que llevábamos años hablando llega a un callejón sin salida. Laura Olías, hola. Hola, ¿qué tal? Laura Olías es mi compañera del diario.es especializada en información laboral y en esta ley y en sus negociaciones. Laura, recuérdanos brevemente en qué consistía esta reducción de jornada semanal. Se pasaba de una jornada máxima de trabajo de 40 horas a la semana a una de 37 horas y media, 2 horas y media menos, aunque es en cómputo anual, muchas veces utilizábamos esa referencia de media hora menos al día en una jornada normal de 8 horas. Bueno, eso cae. Era una reducción de tiempo de trabajo sin merma salarial, es decir, que la gente iba a trabajar un poquito menos con el mismo salario. Estamos hablando de un alcance de 12 millones y medio de personas a las que el Ministerio de Trabajo preveía que iba a afectar esta reducción de tiempo de trabajo.
Nos quedamos con ese número, ¿no? 37 horas y media es lo más importante, lo más simbólico, pero el paquete de medidas que decae incluía más cosas. ¿Qué más cosas se caen por el camino? Efectivamente, hay más cosas que caen. Es el caso de la mejora del salario de ciertas trabajadoras y trabajadores, principalmente mujeres, que trabajan a día de hoy a tiempo parcial. Algunos contratos de este tipo están vinculados a la jornada completa, ¿no? Trabajan un porcentaje. Ahora, al tener jornadas completas más cortas, iban a trabajar más porcentaje de ese tiempo. Es decir, que iba a repercutir al final en su nómina en un aumento salarial y estaba previsto también en la norma para garantizarlo. Además, hay otro elemento súper importante que era el refuerzo del registro horario, el control diario de la jornada de trabajo. En ese caso, se ponía fin al papel, porque a día de hoy todavía algunas empresas, pues apuntan con boli o lápiz las jornadas de los trabajadores, ¿no? Pues iba a obligarse a que fuera digital, trazable, ¿no? Como que fuera difícil de manipular y, por ejemplo, que la inspección de trabajo y la representación de los trabajadores tuviera acceso en remoto y en directo al registro. Claro, eso es un nivel como de transparencia y de control mucho más alta, ¿no? Para verificar que efectivamente las jornadas que se registran son las que se hacen. También un aumento de las sanciones en relación al registro horario, iban a pasar a sancionarse por cada trabajador, no por cada empresa. Hoy en día, si hay una infracción, no hay registro horario o se manipula, se pone una sanción por una empresa que incumple. Ahora sería una sanción por cada trabajador de esa empresa. Y también aumentaban cuantías, ¿no? de infracciones. Y por último, la última pata afectaba cierta concreción del derecho a la desconexión digital que ya existe a día de hoy, pero que se concretaba un poquito más como un derecho irrenunciable de los trabajadores y trabajadoras. Esta reforma no es que se haya caído, no es que se haya rechazado en la última votación del Congreso, o no es que se haya quedado atrapada en un trámite en la ida y vuelta al Senado, es que ni siquiera se ha empezado a tramitar en el Congreso. Se ha rechazado incluso debatirla. ¿Por qué? Vamos a Barcelona. Neus Tomás, directora adjunta del diario.es. Hola. Hola, ¿qué tal? Neus, ¿por qué? ¿Por qué Junts ha dicho que no de manera tan contundente, así de primera, sin ni siquiera abrir un periodo de debate parlamentario? ¿Por seguir tensando la cuerda con Pedro Sánchez, por hacerse notar o simplemente porque es de derechas? Junts lo hace porque desde un principio dijo que estaba en contra de esta reforma del horario laboral. Hay que decir en su defensa que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no ha mareado ni ha amagado con votar distinto. Siempre dijo que no estaba a favor y lo hizo pensando en ese papel de lobista que tuvo en su momento CiU en Madrid en defensa de los intereses de determinados sectores empresariales. Recordad que aquí la patronal grande, Fomento, pero también las pequeñas, Secot, Pimec, desde un principio dijeron que no estaban de acuerdo. Y por lo tanto lo que ha hecho Junts es actuar como portavoz de los intereses de estos grupos, pese a que después en las encuestas, por ejemplo, una que hizo aquí el Centre d'Estudis d'Opinió preguntando a los catalanes su opinión sobre esta reducción de la jornada, en el caso de los votantes de Junts, un 70% decían estar a favor, ¿no? Por cierto, hay una cierta contradicción entre lo que defiende el partido y a lo mejor lo que piensan una parte importante de sus votantes. Pero creo que lo que ha hecho Junts es una estrategia pensada en recuperar la confianza de esos sectores empresariales catalanes tan golosos para todos los partidos, porque recordad que también el PSC y el PP intentan contentarlos tanto como pueden. Entonces, Neus, todo este tiempo de negociaciones, todo este tiempo de llega la jornada reducida, vamos a tener un avance laboral importante en España, todo esto ha sido un poco autoengaño de la izquierda, nos hemos ido engañando a nosotros mismos durante todo este tiempo, ¿nunca en realidad fue posible esta aprobación? Creo que nunca en realidad fue posible, sinceramente. Hay una parte del gobierno, recuerda que al principio el PSOE era un poco reacio, no sé si por convicción o porque sabía que era muy difícil sacarlo adelante. ¿Te acuerdas de esa frase que le dedicó la vicepresidenta Yolanda Díez al ministro Cuerpo, ¿no? Poniendo en duda de si era buena o mala persona, ¿no? Pero más allá de los rifirrafes en el interior del gobierno de coalición, creo que nunca fue una opción muy plausible. Y eso que, por ejemplo, los sindicatos se han esforzado hoy mucho. Ahora parece que hace muchísimo, pero Pepe Álvarez se fue hasta Waterloo para entrevistarse con Carles Puigdemont, ¿no? Y aquí los sindicatos han apretado mucho a Junts, pero
Junts desde el principio dijo que no. Ellos dicen que el riesgo de reducir la jornada es que haya muchos trabajadores que pasen de 40 horas a 0. Es decir, ellos dicen, hay determinados sectores empresariales, de servicios, donde es imposible, según sus argumentos, llevar a cabo esta reducción. Entonces, su posición es que esto es algo que para las grandes empresas es factible, pero no para las pequeñas y medianas empresas, que sabéis que en Cataluña son una parte importante del tejido productivo, ¿no? Entonces, ellos lo que reclamaban, y aquí sí que como no hemos estado en la mesa de negociación, no sabemos qué se les acabó ofreciendo, si se les ofreció, es compensaciones que tuviesen en cuenta algo que ellos definen como la singularidad del empresariado catalán, ¿no? Si fue convincente o no la oferta del Ministerio, porque es verdad que se han sentado y han estado meses negociando, pues no lo sabemos, pero que Junts desde un principio dijo que no lo veía, eso es así. Un detalle más, Neus. ¿Crees que el fracaso de esta tramitación va a tener mucho impacto en la estabilidad de la legislatura, en la relación futura entre el gobierno y Junts? Pues, a ver, no sabemos cuál va a ser la relación de Junts con el gobierno. Es decir, sabemos la que es muy complicada, ¿no? Pero si lo va a ser más o menos, pues todavía es pronto, porque recordad que en una frase un poco enigmática, Carles Puigdemont dijo, creo que era el 20 de agosto, que en otoño pasarían cosas. Cuando les preguntas a Junts qué significa eso, no lo aclaran, ¿no? Ellos insisten mucho en que el gobierno no está cumpliendo los compromisos que hizo con Junts y que hasta que eso no evolucione, ellos no van a seguir ayudando al gobierno. En este caso, yo creo que es algo excepcional y no nos sirve mucho de termómetro porque estaba cantado que no lo votarían, ¿no? Por lo tanto, no sé si es porque era fácil además tratándose de sumar para Junts, ¿no? O porque quiere ser un aviso, que no digo que no lo sea, para el gobierno. De entrada, bueno, no es un gran inicio de curso empezar el primer pleno perdiendo una votación que era tan importante y simbólica como mínimo para una parte del gobierno. Pero yo no me atrevería a decir, esto es un ejemplo del castigo que Junts quiere infligir al gobierno. Bueno, lo veremos. Neus Tomás, compañera, muchas gracias. A vosotros. Laura, vuelvo contigo y te quiero preguntar a ti también por las expectativas creadas, ¿no? Porque eso también hace que el golpe sea mayor. Bueno, yo creo que esto efectivamente ha sido un duro golpe y es un duro golpe, pero claro, si nos paramos a pensar, nos hemos hecho un poco una ficción todos o en algunos partidos o en concreto en el gobierno nos han vendido que esto podía salir y no podía salir. Bueno, lo cierto es que ellos sí que insisten en el Ministerio de Trabajo muchísimo en que han estado negociando, así hemos sido conscientes de ciertas medidas, ¿no? O sea, hay ayudas a las pequeñas y medianas empresas que ya el Ministerio de Trabajo lo ha dicho claramente que se las estaba poniendo a Junts sobre la mesa para la tramitación parlamentaria. Yolanda Díaz llegó a dar un mensaje que muy próximo al mundo empresarial en el sentido de podemos meter o hacer algún guiño, alguna cosa respecto al absentismo, pronunciar la palabra absentismo para reducir bajas laborales a lo mejor pues más prolongadas o de algún tipo en negociación colectiva. O sea, hay cosas que efectivamente estaban sobre la mesa y ellos han insistido en que las estaban ofreciendo y así nos ha constado. Si eran demasiado optimistas o no, tal vez es la pregunta que nos hacemos algunos, porque lo veíamos muy difícil desde hace mucho tiempo. Cierto es que el Ministerio de Trabajo en muchas ocasiones ha sido muy optimista más que el resto. Digo, la reforma laboral, por ejemplo, en las negociaciones de los ERTE, estaba todo complicadísimo, sí, va a salir. Y claro, en el otro lado nosotros lo veíamos muy difícil. Y luego hay cosas que han salido, entonces entiendo que pensaban que podían acabar convenciendo a Junts. No ha sido así. Precisamente al hilo de esto, Laura, te quiero preguntar por Yolanda Díaz, es decir, la gran negociadora, ¿no? Que efectivamente ha sacado adelante medidas que parecían en principio imposibles. Y de pronto esta, que era la medida que iba a definir la legislatura, esta sí se cae. Está claro que Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz han hecho bandera de la reducción de jornada, era su gran apuesta. Creen en este tema, como lo dice Díaz muchas veces, como un debate de tiempo, un debate de era, como algo que nos atraviesa a todos. Bueno, pues era una apuesta política
que no ha salido adelante en este Parlamento, que tenemos que decir que es sumamente fragmentado, sumamente difícil. Era una apuesta que en teoría era muy transversal, porque efectivamente en todas las encuestas aparece avalada por la gran mayoría de la ciudadanía, incluso de partidos políticos de derechas como Vox o como Junts, y luego ves que dices, bueno, pues no ha salido. Laura, la última y la más importante. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda salvar el proyecto de alguna manera en esta legislatura, o con estas mayorías el bloqueo de Junts lo damos por imposible? Ellos insisten en el Ministerio de Trabajo en que esto como que va a salir adelante, ¿no? Tarde o temprano. Que ahora mismo ellos focalizan, claro, esa derrota como un reflejo de lo que es el Parlamento, ¿no? Como un reflejo del no, de lo que llaman la mayoría del no, de los partidos a los cuales señalan y dicen, el gobierno ha estado negociando, ha llevado esto, ha apostado por esto, y hay aquí X partidos políticos, en concreto ahora va a ser PP, Vox y Junts, que deciden no, que no quieren ni siquiera dialogar sobre ello. Yo creo que intentan volcarles esa derrota, que la ciudadanía mire a esos partidos, bueno, y sepan qué vota cada uno. Ahora, en esos días, estamos oyendo la comparación con el decreto Ómnibus, cómo votaron en contra PP y Junts contra la subida de las pensiones, las ayudas al transporte, y eso se les volvió en contra. Y de primeras, Yolanda Díaz ya ha dicho y ya ha avisado que quiere llevar el registro de jornada, el control horario, porque eso sí que puede afectar de manera muy práctica a los trabajadores, y yo creo que son conscientes de ello. Entonces, hay que ver cuánto de lo que había en la ley puede ir en este reglamento, pero eso, por ejemplo, sí que lo concretan como una mejora que se puede hacer. Y respecto a la reducción de jornada, bueno, habría que ver si Junts en un tiempo está en otra posición y decide dar aire, o si, como decíamos, esto queda ya casi más para unas futuras elecciones, quién apostó por la reducción de jornada y quién no. Creo que también aquí una reflexión de cuánto importa tal vez el tiempo de trabajo. Es decir, ¿es una medida que apoya a la mayoría de la ciudadanía? Parece que sí. ¿Es una medida que mueve, que moviliza, que realmente hace cambiar voto? Bueno, habrá que verlo. Laura Olías, compañera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, La empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado, gracias a Kit Digital. Nos ha ayudado a gestionar todo el tema documental. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.